Bien, volvemos en la columna de Filosofía y Política a dialogar con Pablo Heyn, con Gabriela Noboa. Realmente la primera columna a mí me dejó trastocado, y las pocas veces que digo esto, porque el giro epistemológico que le están dando, la manera de abordaje, como Edgar Morin plantea, desde la complejidad del fenómeno que emerge con el suicidio, nos lleva a preguntarnos por ese punto ciego, nos lleva a preguntarnos por cuál es el paradigma que está funcionando de tal manera que lo reproduce en definitiva el suicidio, o de alguna manera no aborda la problemática en los centros o ejes fundamentales que debería ser pensado. Y Pablo, en la columna anterior, Gabriela también, nos decían, miremos desde otro lugar, no desde lo estadístico, cuantitativo, de este positivismo que tanto mal a veces nos ha hecho en las ciencias sociales y que también a veces penetra en la filosofía, la necesidad de pensar desde la integralidad, la interseccionalidad, digamos, ¿no? De la temática. Entonces, partiendo de esto, y decías, Pablo, bueno, no responsabilicemos o situemos, en el caso adolescente, sino vemos el mundo adulto, no lo pensemos en los números, pensémoslo en lo que está emergiendo. ¿Por dónde están ustedes entonces están trabajando esta temática que están diciendo, bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo del fracaso del paradigma que está funcionando para repensar el abordaje de la temática? Bueno, justamente este capaz que es el tema más difícil, porque si lo hacemos con honestidad y rigor, exige primero eso, decir, lo que está hasta ahora está mal, el enfoque, si bien a nivel discursivo ha sido muy, muy integral, el enfoque se habla de multidisciplina, se habla de interinstitucionalidad, se habla de sociedad, se habla de salud. Todo en Uruguay está y sigue, porque es interesante, año tras año, los 17 de julio, que son los días que se celebra a nivel nacional, el Día de la Prevención de Suicidio, sigue viendo el mismo mensaje, la misma señal que tiene que ver con ese peso sanitario que le estamos dando. O sea, recién vos decías, bueno, alguien está con un riesgo suicida, ¿qué se hace? Bueno, hay que hablar de suicidio, porque hablar de suicidio salva vidas. Todos esos conceptos que se repiten y se repiten, que son válidos, están vaciándose de sentido si la oferta que ofrecemos es la de anda el psiquiatra, anda el psicólogo, ¿no? Entonces ya hay ese paradigma que es, tenemos una idea de que la cuestión es multicausal, multifactorial, que es complejísima, que es de la comunidad, que nos compete a todos, pero si tenés alguna idea suicida o estás con algún pensamiento, anda a consultar al médico, ¿no? Recién ustedes traían un ejemplo fuera de micrófono que era, bueno, anda a la iglesia, anda a hablar con un amigo, anda a hablar con el escrito, o sea, dejemos de llevar todo para ese lado, como si la omnipotencia del sistema sanitario pudiera hacer algo cuando lo que nos muestra son los fracasos que está teniendo para poder hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, el paradigma que estamos nosotros visualizando y que tenemos como sociedad es anda a consultar. Yo no me puedo hacer cargo. Entonces hay como una idea de que uno, ciudadano, sujeto, vecino, hermano, amigo, no tiene las herramientas para abordar un tema de tristeza, de emocionalidad fuerte e intensa, ¿no? Como puede ser para los que están sintiendo esta idea de querer quitarse la vida como solución al sufrimiento, ¿no? Entonces, uno de los paradigmas que vemos que está complicado y que está como agarrado a nuestras sociedades es este enfoque tan sanitarista, ¿no? Y tan médico-céntrico, porque ni siquiera estamos hablando de otras alternativas, como puede ser una enfermera, un operador o otras disciplinas, ¿no? Y lo Si uno seguimos piensa, promocionando. claro, esto que decís, ¿no? Uno piensa la ley de salud mental que trató de cambiar el eje, pero se encontró contra una pared, porque hacerse cargo desde otro lugar suponía dinamizar a la comunidad, repensar desde los vínculos y no desde el paradigma médico, ¿no? Y por tanto, eso es parte, ¿no? O sea, que también está en el cuadro de cómo responder, ¿no? No, Cuando la propia perdona que te institucionalidad. Y corte. Pablo, dale. La idea Perdón. es dialogar. La idea No, es dialogar. me Dale, parece dale. que ya que estamos en filosofía, tres ideas o tres cosas que Dale. a mí me gustan mucho. Creo que Uruguay tiene un martillo en la mano, entonces todo es clavo, todo es clavo. Hay Sí. que clavar, clavar, clavar. Eso es lo primero, y lo dijo Sí, sí. Maslow o algo así, que es un psicólogo norteamericano, ¿no? Tiene una frase muy linda que a veces la utilizamos, que si la única herramienta que tengo es un martillo, todo es clavo o Sí, todo se sí, me convierte en tal clavo. cual.
Claro. La Ahí otra va. cuestión es, lo que llama la atención, poderosamente la atención, es que pasa todo por las neuronas, ¿no? Entonces el Sí, sujeto es neuronal, y de la neurona determina todo. Incluso son tan grandes las neuronas, los neuro, que ujú, determina hasta el ambiente, determina hasta la interacción. Entonces, ujú, los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras y toda la sociedad, todos nosotros, no entendemos, ¿sí? que somos bichos sociales también, ¿no? Tenemos ujú. un cerebro, tenemos genes, está bien, pero también Y bichos dependemos de la emocionales y interacción, bichos espirituales. dependemos de la interacción, Claro, dependemos de los individuos. Entonces, claro. en esta sociedad, en este capitalismo tardío, tardomodernidad, como le dice mi Ajá. amigo Gil Villa de Salamanca, muy bien esa frase, Ah, me gusta, o ese término, tardomodernidad, es que tartamudear. reducimos todo al individuo, Claro. sacamos la sociedad y lo llevamos todo a la moda de la felicidad, ¿no? La felicidad Eh, es algo que también nos está perjudicando porque es ujú, una felicidad psicológica de la persona. Y ya que ujú, estamos en filosofía, es bueno recordar que la felicidad que tenemos hoy, que es de Martin Seligman, que Seligman. nunca me sale, ese psicólogo famoso que ganó la APA, ¿no? La Asociación Norteamericana de Psicología, en el año 2000, la presidencia, y ahí impuso esta idea de felicidad, que en gran parte es de tus genes y en gran parte de tu voluntarismo, y se olvida Ujú, del componente social. Esta felicidad pierde esa idea de felicidad con los demás, y felicidad con los demás pierde la idea de felicidad con la justicia, con lo ujú, social, con lo público, y por qué no con lo ético, si estamos en ujú, filosofía, y perdón que me meta ujú. en este terreno, No, ¿no? no, Entonces, genial. Esa es la idea. estamos en una felicidad narcisista, ¿no? Narcisista, claro. Desprovista de todo lazo social. Parece que la felicidad es mía y yo soy el problema si no soy Autorreferenciada. feliz. Totalmente Sí, sí, y es mi problema, ¿no? sí, Entonces, sí. no tenemos un pensamiento crítico, no tenemos un tejido social, no tenemos un sufrimiento social. Entonces, eso también nos está jugando en los uruguayos, ¿no? Y algunos, uno que está participando un poco más en cosas más sociales, digamos, que son bastante más, o también productivas, más que lo académico, a veces encuentra esos discursos también, ¿no? En organizaciones con un filo un poco más, con cierta religión, y no quiero nombrar a nadie para no, Ujú, pero encuentra también este pensamiento, digamos, esta pobreza intelectual y esta pobreza sí, crítica de qué sociedad nos estamos criando, ¿no? Cuando eh, en realidad la institución, la ideología esta que hay, por llamarle algo, ataca contra la propia institución en la que vos estás parado, ¿no? sí, sí, Es, termina es implosionando, ¿no? Implosionando. Me haces exacta, pensar, impresionando. implosionando, ¿no? Me haces pensar, digo, yo doy en Fundamento Filosófico de las Relaciones Laborales a Bushuham, que plantea esto de la positividad. No sé si lo han leído a este filósofo Sí, 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 coreano-alemán, sí. que termina de alguna manera mostrando que la autoexigencia destruye al ser humano y retoma un concepto de Simone Weil, que es una filósofa francesa, este, que habla de la contemplación. El ser humano es capaz de reconstruirse en la contemplación porque es un ser social, no es un ser individual aislado, ¿no? Y es todo un tema para charlar también en la manera en la que se piensa este ser social, y me parece muy bueno en esto del giro de paradigma, tanto del abordaje metodológico de la comprensión del fenómeno de lo que está sucediendo, y desde dónde también hacerse cargo, lo cual provoca lo que tú decís, cómo se genera un pensamiento crítico. Mm, Gabriela, tú desde tu disciplina, ¿no? Abordás la mm. atención, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que percibí justamente en esta implosión, desagregación, esta como de alguna vulnerabilización absoluta que deja expuesto, ¿no? Y a la intemperie, y por tanto, inevitablemente, en un callejón sin salida, ¿no? Que genera esta cuestión del suicidio, ¿no? Eh, ¿Por dónde tú lo estás viendo, digamos, ¿no? O lo que creas pertinente en este diálogo que estamos teniendo traer a colación, ¿no? No, es que tiene que ver con esto de dónde nos posicionamos como sujetos, ¿no? Ajá, Lo que yo me encuentro, o quizá lo que a mí la trayectoria que yo hice desde lo que hace mi enfoque, desde el sistema sanitario, donde realmente me ujú, creía que el que venía a pedir ayuda yo tenía para darle, porque el lío me parece que es claro, esto, hay una cantidad de demandas psicosociales que van al sistema sanitario y que no tendrían que ir a golpear ahí, tendrían que ir a golpear al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Trabajo, o sea, sí, sí, son personas que están afectadas
emocionalidad porque no se sienten parte de. Entonces, hay algo del construir ciudadanía que se juega muchísimo, ¿no? Que es no sé, no me gusta mucho la palabra empoderamiento, pero que tiene que ver con darle la legitimidad a ese otro de su derecho a sufrir, de su derecho a sentirse mal, pero de su derecho también a buscarle la vuelta, ¿no? Y yo creo que cuando uno trabaja, o sea, lo que hago yo en mi consulta es, vamos a buscarle la vuelta para alguna salida, pero no la que se me ocurre a mí. ¿Qué se te ocurre a vos? ¿Qué es lo que vos necesitas? Lo que no puedo creer, no puedo hacerle creer es que yo te la voy a resolver, que es lo que me parece que hacemos en el sistema sanitario. Te damos la pastillita, te damos la intervención. Entonces, el ¿Sabés? poder Ahora, habilitar ese sufrimiento y darle ajá, una posibilidad de emerger para transformarse en otra cosa, ¿no? Esa transformación es la construcción de la ciudadanía. Vos tenés derecho a una cantidad de cosas. A estar triste también. ¿Me explico? Entonces, totalmente. Sí, ahí sí. donde el lío es creer que porque estás en un hospital o estás en un equipo de salud es que yo te lo puedo resolver, cuando quizá la comunidad en sí misma tiene mucho más que hacer que vos yendo a esperar a una sala de espera para que te atiendan, ¿no? Entonces, el paradigma está tan centrado, porque hasta, yo te decía recién, sería conveniente que cualquier comunicación de suicidio esté acompañada de una línea de atención telefónica para intervención en crisis. Yo te lo digo porque hay que hacerlo, pero en realidad Claro, no, la línea, cuando vas a llamar, te dicen, anda a consultar emergencia, ¿no? No no, tenemos mucho totalmente. trabajo con los operadores para que le encuentren otra vía comunitaria, ¿no? Es un instrumento más y hay que reflejarlo también en este diálogo. Me hacés pensar en Barrán y el poder médico, ¿no? Cómo construyó también una manera de entender el vínculo con el cuerpo, la subjetividad, entender la manera de la salud y la enfermedad, digamos, ¿no? El otro día hablando No solo es, perdona que te Dale, corte dale, para que no se dale. vaya la idea, Sí, sí. chiquitita nomás, no es solo el poder médico, sino es el miedo también de las otras profesiones, de los otros saberes, de meterse en temas que están encapsulados o determinados por otras profesiones. Y en este caso suicidio, que es el tema Claro. para no irnos, volvemos a él, Sí, ¿no? sí. Yo creo que la antropología, la filosofía, la ciencia de la comunicación tienen mucho para decir. Si tú mirás en Uruguay, volviendo para ser más concreto Ujú. al oyente, ¿no? Capaz que más aburrido, por supuesto. No, no, no. Las comisiones departamentales de prevención de suicidio, la Comisión Nacional de Prevención, son todos médicos, o psicólogos Sí, o sí. psiquiatras. No hay ningún Sí, sí. antropólogo, no hay ningún No, filósofo no, que no, les haga porque pensar. esas disciplinas a las que nos dedicamos algunos son como prescindentes. La antropología, la Mm, filosofía no sería pertinente y pueden aportar o podemos aportar algo y no cabe la menor claro duda. que sí. Pero para ir cerrando este bloque, Gabriela, decía, vos lo complementás, a mí siempre me trae a colación, decía el empoderamiento. Yo prefiero hablar de la pedagogía de la libertad de Pablo Freire. Tenemos Mm, que retomar esto dialógico para pensar los temas, tal cual, ¿no? Es decir, tal cual. creo que cuando tú estás diciendo, Gabriela, es necesario repensar esa manera de pararse con el otro, con la Tal otra, cual. con la otredad y construir y reconstruir, repensar las cosas y no quedarnos atrapados en roles fijos o en el lugar del que sabe y el que, ¿no? Y el que está paciente, esta idea, digamos, ¿no? Mm, Es decir, cómo, y creo que Pablo Freire también hay que releerlo desde esta mm, perspectiva para pensar las salidas. Yo les propongo que cerremos este bloque por aquí y mm. hagamos otro encuentro en Bien. torno a esto, por dónde seguir.